Sandra Petovelo, la ministra de Capital Humano, una de las dos personas en las que más confía Javier Milei en todo el planeta y pieza clave de este gobierno, tiene pánico de ir presa. No es la primera vez que varios medios reportan que la ministra de Capital Humano sufre en el marco del ejercicio de su función crisis de angustia, de llanto, amenazas de renuncias. Es algo que viene contándose, porque así sucede desde por lo menos principios de febrero, pero se agravó enormemente en los últimos días. No solamente por la mala praxis en lo que hace a la gestión de alimentos y la no entrega de estos 6 millones de kilos de alimentos que descubrió el Destape y que finalmente, al parecer, van a terminar entregándose gracias a esa labor periodística, sino que a partir de que se puso el foco en eso, se fue destapando una olla muy grave y hoy en día ya hay investigaciones y denuncias que hablan de cajas paralelas con sobresueldos en su ministerio, expedientes donde aparece la firma de la ministra Petovelo, caso de corrupción gravísimo, gravísimo, y denuncias todavía más graves que se sucedieron en las últimas horas en varios medios de comunicación sobre aprietes y amenazas, culatas armados que encierran a funcionarios durante horas y a punta de pistola tratan de forzar confesiones y denuncias de corrupción que permitan endilgarle a un chivo expiatorio todos los problemas. Y además de eso, una vez que se repartan los alimentos que están hoy en día en los balcones y con todos los ojos del país puestos sobre ella, va a tener que implementar un programa de compras, porque no se trata solamente de repartir lo que ahora hay, sino de volver a hacer circular esa rueda. Esto es algo que Ari explicó varias veces esta semana. Había 5 millones de kilos de alimentos porque es el stock permanente que hay, pero cuando el gobierno funciona con normalidad, de esos 5 millones de kilos, todos los días, todas las semanas, entran y salen cientos de miles o algunos millones de kilos y se van reponiendo, porque justamente son alimentos, son perecederos, no los podés tener para siempre, pero además porque están ahí, porque existe una demanda de más de 10 millones de personas que requieren asistencia alimenticia en la Argentina y que si no, no comen. 10 millones de personas que este gobierno está dispuesta a dejar morir de hambre, lo dijo el propio Milei esta semana, pero que más allá de su voluntad o de su justificación ideológica, a esta altura del partido les va a resultar difícil seguir eludiendo esa responsabilidad. Una vez que ya mintieron, dijeron que esos alimentos no estaban, después aparecieron, dijeron que esos alimentos no estaban en buen estado, se demostró que sí, dijeron que esos alimentos eran para una emergencia, quedó claro que no repartieron durante las emergencias y que se estaban por vencer y que finalmente van a tener que, como se supone que va a suceder en los próximos días, hacerlos llegar a todos los comedores. Bueno, la presión para que esa rueda siga andando va a ser muy grande y la propia Petovelo es quien siente sobre sus hombros esa presión de tener que poner en marcha un sistema complejísimo. Imagínense que alimentar 10 millones de personas no es algo sencillo, por eso el Estado no es para improvisados, por eso el Estado no es para gente que de un día para el otro se le ocurre hacer un partido y presentarse elecciones, sino que es para gente que tiene experiencia y puede montar este tipo de estructuras y de sistemas complejos y delicados de los que depende el bienestar y la vida de millones de argentinos. Esa falta de experiencia que aparece en la figura de Petovelo, pero se repite en muchos otros funcionarios de este Estado, que hace que no tenga el cuero grueso. Claro, Petovelo, más allá de sus aptitudes personales, que no me corresponde a mí analizar, ni su situación
psicológica y su capacidad mental para estar al frente de la responsabilidad que tiene, pero es alguien que se bajó literalmente del ala delta para llegar al frente de probablemente el ministerio más voluminoso de esta gestión, porque tiene 4 ministerios bajo su órbita, y son los ministerios además de los que depende el vínculo entre el Estado y el individuo, ¿sí? El Ministerio de Salud, perdón, salud no, pero sí educación, sí desarrollo social, sí trabajo. Y Petovelo, a diferencia de un funcionario que quizás lleva 20 años en política y que hizo una carrera y que fue director de un área en una municipalidad y luego quizás tuvo algún cargo en alguna provincia, o que fue concejal, o que fue diputado, o que fue intendente, y que llega con el cuero grueso a un ministerio con las urgencias y las exigencias como tiene el ministerio que ahora llaman de Capital Humano. Bueno, ella no. Y por eso, ante la menor presión, como sucedió esta semana, vuelven a estallar estas crisis y estos ataques de pánico de una persona que siente que en cualquier momento, si empiezan a poner la lupa sobre lo que se hizo o se dejó de hacer, puede terminar sus días entre rejas. Ella no tiene la piel preparada para esa clase de presión, y esto es algo que dicen personas que trabajan muy, muy cerca de los Milei y de la propia Petovelo. Tanto es así que, según me cuentan, durante el viaje de Javier Milei a Silicon Valley, entre selfie y selfie, con Sam Altman, con Tim Cook, con Mark Zuckerberg, varias veces el presidente tuvo que interrumpir su actividad para contener personalmente a Petovelo, que quería renunciar, que quería dejar el cargo. También lo hizo públicamente, publicando a altas horas de la madrugada en California en sus redes sociales varios mensajes de apoyo el presidente a una ministra que, según todas las declaraciones de su portavoz y de las personas de su entorno, es de las personas más importantes para él. ¿Por qué? Porque, y esto es algo que también sabemos desde hace varios meses, Petovelo junto con Karina Milei son las dos mujeres que contienen en lo personal y en lo anímico y en lo psicológico al presidente. Y esto nos pone en una situación muy, muy delicada, porque si tenemos un presidente psicológicamente inestable o anímicamente inestable, que depende su bienestar personal de esta persona, Sandra Petovelo, que también aparece como sumamente inestable y cuya estabilidad depende del presidente, ahí hay una retroalimentación que el día que falle, bueno, se puede ir todo muy al carajo, con perdón del tecnicismo. Y en este contexto empieza a aparecer esta pregunta: ¿quién gobierna la Argentina? Porque Milei no solamente está buena parte del tiempo viajando por el mundo, dedicándose a su carrera de líder mundial y superestrella de la ultraderecha global, y el resto del tiempo pelotudeando en las redes. También esta semana supimos un trabajo del colega Sebastián Unurreta, que en lo que va de su mandato, ya casi 6 meses, Milei solo tiene 12 audiencias registradas. 12 audiencias registradas en 6 meses de gobierno. Es una 10ª parte de las que registró Alberto o Mauricio Macri. Y si bien esto de alguna manera puede deberse al subregistro, es decir, a que Milei tiene reuniones que no declara, lo cual es absolutamente ilegal, pero lo hizo durante toda su estadía en el Hotel Libertador, ¿se acuerdan? Tuvo 4 meses, creo, en un hotel donde no se sabía quién entraba y quién salía. Es un derecho de todos los argentinos saber con quién se reúne nuestro presidente, teniendo en cuenta, obviamente, ciertas precauciones y sabiendo que hay una parte de la agenda que necesariamente tiene que ser confidencial, pero son cosas muy específicas, no puede ser la regla. Pero además, todos los que están cerca del gobierno relatan un presidente desentendido de la gestión. Un presidente que ni siquiera es que delega en sus ministros, sino que se desentiende directamente de todos los temas del día a día, salvo de algunos muy pocos. Karina
otra de las personas más poderosas del gobierno, secretaria general de Presidencia y hermana del presidente, también pasa tanto tiempo afuera del país como su hermano, porque lo acompaña a todas partes. Y además, cuando está en la Argentina, se está dedicando full time al armado político de La Libertad Avanza, a las elecciones del año que viene, a las internas en cada una de las provincias de la Argentina. Aparece entonces ahí la figura de Santiago Caputo, que esta semana, después de la salida de Pose, tomó el control de la AFI, que finalmente va a utilizarse como él pretendía para financiar trolls en las redes sociales, entre otras tareas, por supuesto, y que se paseó en su rol de comisario político esta semana, según relataron varios medios, por la Casa Rosada, en ausencia de Milei, el presidente, y de Karina Milei, que estaban de viaje, utilizando un pin con el símbolo, el broche de la mano del rey, de la serie Game of Thrones, Juego de Tronos, la mano del rey, para quien no vio la serie, era la mano derecha del justamente monarca del rey, el único capacitado para tomar decisiones en su lugar, en su ausencia. Y se ve que este muchacho Caputo se comió un poco ese mambo. Yo le recomiendo a Caputo que vuelva a ver la serie, porque la mayoría de las manos del rey no duran una temporada. Terminan mal. No quiero... I am Eddard Stark, Lord of Winterfell, and Hand of the King. I come before you to confess my treason in the sight of gods and men. I betrayed the faith of my king and the trust of my friend Robert. I swore to protect and defend his children, but before his blood was cold, I plotted to murder his son and seize the throne for myself. Let the High Septon and Baelor the Blessed bear witness to what I say. Joffrey Baratheon is the one true heir to the Iron Throne. By the grace of all the gods, Lord of the Seven Kingdoms, and Protector of the Realm. As we sin, so do we suffer. This man has confessed his crimes in sight of gods and men. The gods are just, but beloved Baelor taught us they can also be merciful. What is to be done with this traitor, Your Grace? My mother wishes me to let Lord Eddard join the Night's Watch. Stripped of all titles and powers, he would serve the realm in permanent exile. And my lady Sansa has begged mercy for her father. But they've the soft hearts of women. So long as I am your king,
Treason shall never go unpunished. Sir Ilyn, bring me his head. Dura. Lo cierto es que en el medio de todo este quilombo, en el cual nadie está atento a la gestión del día a día, a los detalles que hacen que el país funcione, porque Milei se la pasa viajando y tuiteando y no le interesan esas cosas, porque Karina está dedicada al armado político, porque Santiago Caputo se dedica más también al trazo grueso, pero desprecia al Estado y como tal desprecia las obligaciones que el Estado tiene, porque Franco se está dedicando 100% al Congreso. Mientras tanto hay un país desgobernado y ese desgobierno se ve, porque el país está cayendo a pedazos. Las consecuencias se están viendo a diario, diría yo, todos los días, como pasó esta semana con el tema del gas, que lo que hubo fue una sucesión de actos de desgobierno que terminaron interrumpiendo el suministro de gas para la industria. No es un tema de plata, porque Milei le está haciendo perder una cantidad enorme de plata a la Argentina. Me hubiera gustado, ¿se acuerdan? Pasó hace mucho, pero quizás ustedes lo recuerden, cuando fue el último paro, el 9 de mayo. Hace como 3 semanas, que los canales ponían un contador que decían la plata que se estaba perdiendo por la gente que no iba a trabajar. Hubiera sido buenísimo que esta semana los canales tuvieran el contador contando la plata que perdió el país por tener toda la industria frenada 24 horas, porque hubo una sucesión de decisiones gubernamentales por la positiva, por la negativa, que nos dejaron sin gas. La cuenta hubiera dado bastante más alta que la del día del paro. Por no hablar de los 600 palos que hubo que pagarle a los barcos de GNL por no haber hecho una inversión de 40 palos para duplicar la capacidad del gasoducto. Por no hablar de la cantidad de plata que se está perdiendo todos los días en las obras públicas que empezaron y no se terminaron. Lo hablábamos ayer con Weiss, el director de la Cámara de la Construcción. Él le puso un número: 6.000 millones de dólares hay ya invertidos en obras que están abandonadas y que obviamente sufren un deterioro. Uno no puede dejar una obra por la mitad mucho tiempo y después retomarla 4 años más tarde como si nada. No, va a haber que volver a hacer casi todo eso. Toda esa es plata que se está perdiendo, parte de este desguace planificado del Estado, de esta motosierra que no recorta solamente presupuestos, sino también que recorta capacidades y responsabilidades del Estado, con las consecuencias que, insisto, ya se ven todos los días. Más de la mitad de los cargos no están ocupados. En el Estado Nacional, para que algo suceda, necesitas que una seguidilla de engranajes perfectamente aceitados vayan haciéndolo suceder. Si te falta un engranaje en el medio, se rompe esa cadena. Y cada día que pasa, le va a costar más al gobierno ocupar esos cargos, porque si a cada funcionario que se va lo van a defenestrar
como están haciendo con De la Torre o con Pose, que aparentemente espiaba a medio gobierno, bueno, les va a costar mucho encontrar gente que decida asumir responsabilidades. Ojo, que si Pose espiaba, como parece que espiaba a medio gobierno, está perfecto que se lo investigue. Y que si De la Torre era parte de un entramado de sobresueldos y de corrupción con los alimentos, también por supuesto que está perfecto. Pero políticamente hablando, también es poco creíble que los empiecen a investigar a todos al día siguiente después de que se fueron. Que no sabían nada cuando estaban adentro. Petovelo, que había convertido el Ministerio de Desarrollo Social en una fiscalía de investigación paralela, no se daba cuenta de los negocios que estaban haciendo debajo de sus narices. Si sabía, es culpable y se tiene que ir. Y si no sabía, es una inútil y se tiene que ir también, porque todas estas cosas repercuten en el día a día de cada uno de nosotros. Somos un país que dejó de darle comida a la gente que necesita comida, que dejó de garantizarles un techo a los que necesitan vivienda. Cada vez hay más gente viviendo en la calle en todas las ciudades del país. Todas las semanas salen reportes. Se duplicó el número en la ciudad de Santa Fe, aumentó un 30% en la ciudad de Rosario. En Córdoba, por primera vez, son más de 1000 las personas censadas en situación de calle. En la ciudad de Buenos Aires no quieran ni fijarse porque la situación es tremenda. Tampoco pueden garantizar la energía. Tampoco pueden garantizar la capilaridad territorial del Estado. Esta semana se viralizó la imagen de un tipo que despidieron del correo en una localidad en Patagonia, no quiero decir mal el nombre para no equivocarme, que era el único empleado y esa oficina del correo cerró. Eso está pasando en todo el país. Y eso, por ejemplo, ¿saben lo que significa? Que hay jubilados que van a tener que ir todos los meses a hacer cientos de kilómetros de ida y de vuelta para ir a cobrar su jubilación porque la recibían a través de esa casilla de correo, que era quizás lo único que unía algunos pueblos con el resto del país, lo único que los hacía sentirse integrados al resto del país. Hay una situación con la Ruta 3, la comentamos acá la semana pasada. La Ruta 3 es la que une desde Buenos Aires hacia el sur, la Argentina, y es por la que transitan buena parte de la producción que viaja a la Patagonia. Cuando había algún corte de ruta en la Ruta 3, por ejemplo, por alguna protesta, en Tierra del Fuego, en el sur de Santa Cruz, podían pasar días o semanas sin que llegaran frutas o verduras frescas. Y esa ruta está abandonada y se hizo un socavón, y si llega a romperse, va a quedar aislado el país. El intendente de Cañadón Seco lo advirtió y desde Vialidad lo único que hicieron fue mandar unos camiones de tierra para apisonar un poco el agujero y que no se note, pero no hay un trabajo estructural para evitar que esa ruta aísle al país. Y además por abajo de esa ruta pasa el cable de fibra óptica, con lo cual también corre riesgo la conectividad digital de dos provincias argentinas. Y sobre eso están discutiendo un proyecto de ley que permitiría reventar aerolíneas. ¿Se imaginan lo que podría llegar a pasar en Santa Cruz, en Tierra del Fuego? Si se corta la Ruta 3, se corta el caño de fibra óptica y además no hay vuelos porque la empresa que compra aerolíneas decide que es poco económico volar a Río Gallegos o volar a Tierra del Fuego. Estamos hablando de una locura, ¿sí? Estamos hablando de un país que no tiene un proyecto para sí mismo. Esta semana denunciaron el cierre de la terapia intensiva del Hospital Durán, en plena ciudad de Buenos Aires, que es el distrito más rico del país. Imagínense qué le queda al resto. También esta semana empezaron a quebrar las prepagas más pequeñas. Ya hay afiliados de empresas prepagas que recibieron un telegrama avisándoles que quebró la empresa y que no tienen cobertura, con un agregado que es que el DNU, que sigue vigente, establece en una de las normas de la parte de desregulación del sistema de salud que cuando sucede una cosa así no existe ninguna obligación por parte del Estado de proveerle una salida a esos pacientes. Y cuando son pacientes de edad avanzada o con condiciones de salud complicadas, no son aceptados en ninguna otra prepaga. Entonces, la prepaga a la que vos aportaste toda tu vida quebró y no hay ninguna otra que te acepte. Quedás a la buena de Dios. Eso está pasando ahora en la Argentina. Todos los días hay una noticia en el mismo sentido. Y mientras tanto, los senadores y los diputados
que están negociando, pichuleando, 2 puntitos más de coparticipación de esto, 3 puntitos más de retenciones de lo otro, a cambio de acompañar la ley de bases, o que se hacen los boludos y no rechazan el DNU, que ya lleva en vigencia medio año. Bueno, van a ser cómplices de este proceso, porque no puede ser que tomen decisiones pensando en su propia carrera política o en salvarle las papas al gobernador de turno y no tengan en la cabeza una idea de un país en conjunto, de algo que tenemos todos en común. No podés, macho, aprobar el RIGI porque te dieron 5 nombramientos en 2 oficinas del ANSES, porque no tenés ningún tipo de idea de proyecto en común con la gente que te rodea en ese caso. Y cuando no tenés ningún tipo de proyecto en común con la gente que te rodea, cuando la gente que nos rodea a todos, que sale todos los días a trabajar, ve que los políticos están mirando otra cosa, bueno, ahí es cuando las propuestas de Milei, esas de la gente que cuando se muera de hambre algo va a hacer, se tornan peligrosas. Ahí es cuando decimos, miren que si esto termina mal, no van a venir a buscarnos a los peronistas, van a ir por otra opción que a lo mejor es todavía peor que Milei. Porque pasa algo. El otro día lo escuchaba a Nacho Levi, con esto quiero ir redondeando, que hablaba con Ari Lijalada acá en el Destape y decía que todos se preguntan cuándo llega la crisis, y la crisis ya llegó. Que todavía no esté en la tapa de los diarios, que no haya explotado por una corrida bancaria, no significa que para la gran mayoría de los 47 millones de argentinos y de argentinas, la crisis ya llegó. Que todos los días se despiertan preguntándose cómo van a ser, porque si no son ellos los que perdieron el trabajo, fue la pareja, fue un hermano, fue un hijo, fue un padre, porque si no son ellos a los que no les alcanza para vivir, son tus viejos que se quedaron cortos con la jubilación y entonces tenés que sacar unos mangos del bolsillo, que ya viene bastante flojo, para ayudarlos. Porque si no son ellos los que se quedaron sin casa porque se les venció el contrato de alquiler y les piden el cuádruple para volver a entrar, entonces es un familiar o un amigo al que le tenés que hacer un lugar en el living. La Argentina ya está en crisis y el sistema político sigue actuando como si hubiera total normalidad, negociando leyes como si estuvieran en situación de normalidad, saliendo a declarar como si estuvieran en situación de normalidad, sacándose fotos para Instagram como si estuvieran en situación de normalidad, cuando la verdad es que estamos en una emergencia porque nos gobierna un tipo que dice que es anarcocapitalista, y con todo lo que está pasando nos damos cuenta qué significa anarcocapitalismo. Significa no sé hacerlo ni me importa, significa no tengo los mecanismos para hacer que el Estado funcione y no los voy a tener porque no me interesa, porque mi idea es que el Estado tiene que dejar de funcionar. Es una combinación inédita de crueldad e ineptitud a la que nunca habíamos sido sometidos. Hay un ejemplo excelente de esto último, de la falta absoluta de conexión entre este gobierno con los deberes y procedimientos que implican gobernar un país, que tiene que ver con la causa por el tema de los alimentos. Ayer vencía el plazo para que el Ministerio de Capital Humano desarrollara, le mandara al juez Casanelo, que es el que interviene en la causa por los alimentos, un plan sobre cómo se iban a repartir. Bueno, ayer Casanelo volvió a insistir porque, cumplido el plazo, el Ministerio de Capital Humano no había presentado el plan, pero tampoco había presentado una apelación, tampoco había, digamos, hicieron de cuenta que el pedido de un juez no existía, no se molestaron ni siquiera en contestarlo. Eso es el anarcocapitalismo que propone Milei, que no les corran las normas, que no les corran los deberes, que no les corran los procedimientos, que si tienen un fallo en contra no se molesten ni en apelarlo ni en cumplirlo, que si el Congreso no le vota las leyes, entonces seguirán sin el Congreso y prepararán otro paquete de DNU. Y cuando un gobierno no se detiene ante sus deberes incumplidos, ni ante las normas que infringe, ni ante los fallos judiciales en contra,
Bueno, el deber entonces de detenerlo está en la política, en los políticos que quieren un país distinto a este. Y es fácil la ecuación. Si se proponen detenerlo y tienen éxito, la sociedad volverá a confiar en ellos para darles la difícil tarea de reconstruir lo que quede después de esto. Si no asumen esa responsabilidad, si tardan mucho en asumirla, si fracasan en el camino, bueno, serán parte de la misma bolsa de culpables cuando finalmente, porque todo en algún momento llega, la sociedad decide pasar a la próxima página. Ya hay 2 ministros que están sentados ahí trabajando, hoy a la mañana se habrán levantado, unos mates, se fueron a laburar y llegan ahí y no tienen ningún poder. Piden un café, el mozo le dice, no, boludo, si vos no laburás más acá. Tráemelo vos a mí. Tráemelo vos a mí. Después, esto es todo, esto es lo mismo que lo dijera Adorni, es un vocero del gobierno. Majul, trabaja de eso. Después de eso, fue contra la vicepresidenta, escúchalo. Escucha bien, este martes a las 2 de la tarde, Victoria Villarroel va a recibir en su despacho a todos los presidentes de bloques, menos a quienes responden a Unión por la Patria. Y ya a esta altura hay que decirlo con todas las letras, es información. En el gobierno tampoco confían mucho en Victoria Villarroel. Dicen que la vicepresidente tiene un proyecto político propio, que no apoya la Libertad Avanza porque no le importa tanto el proyecto del que es parte, que solo están supuestos para, qué sé yo, pasarla bien, divertirse, dicen. Y dicen además que nunca toma decisiones para evitar el aumento de su imagen negativa. Te lo explico rapidito. Cuando vos te miden, tenés que tomar decisiones. Las decisiones que tomás tienen una opinión a favor y otra en contra. Tiene muy poca imagen negativa Victoria Villarroel, está muy alta, porque no toma decisiones. Y también dicen, atención, que después del apodo de jamoncito que ella le puso al presidente, Milei le puso otro sobrenombre, otro apodo a ella. Le puso, creo, no, estoy seguro, bicho cruel. Bueno, es más serio Pesky haciendo Majul que Majul. Acaba de tirar abajo el tren a la vicepresidenta. Digo, es un gobierno en proceso de desintegración. ¿Sí? Ese proceso de desintegración se va a ver en los mercados. O sea, se le va a empezar a caer todo, porque se dan cuenta que se está desarmando el gobierno. Yo no sé, hay gente que se hace el boludo, que hace como si no estuviera sucediendo. Está sucediendo. ¿Puedo permitirme un pequeño momento de autobombo y demás? Sí, sí. Los que escuchan el pase, desde hace varias semanas saben que Milei no confía en Villarroel, que Pose le dio una guerra política a Karina y salió perdiendo y que por eso tenía el boleto de salida anticipada, que hay otros ministros también en la cuerda floja. Todas estas cosas que Majul se entera... se lo dicen a él y se lo dicen en directo. Vos tenés que trabajar para Y bueno, está bien. Y aún así llegamos antes. Pero bueno, todos, no solamente yo. Entonces, es gente que todo el tiempo está consumiendo papers, ¿no? Informes supuestamente confidenciales. Hay uno que se puso de moda, que es signar el futuro del gobierno de Milei en función de lo que ocurra con la ley bases. Es decir, hay fondos de inversión, grandes fondos de inversión, que manejan equivalentes a Producto Bruto de países, que ustedes dirán, bueno, con ese volumen deben tener más que información privilegiada, deben tener poder de decisión sobre los gobiernos. Sí, lo tienen, pero aún así toman decisiones en función de determinados elementos, ¿no? Fácticos. Y un elemento fáctico que están esperando que ocurra y que cada vez tienen menos expectativa de que ocurra es que Milei muestre cierta holgura política, cierto lo que se llama sustentabilidad política. ¿Qué le daría esa sustentabilidad a su sistema de alianzas? Con el PRO, con Macri. ¿Cómo se galvaniza ese sistema de alianzas? Votando, que le salga una ley. Porque todo el mundo sabe, Milei no tiene mayoría, entonces si él logra que salga una ley, entonces es porque logró cierta sustentabilidad política. Ahí gravita el poder que tienen eventualmente sobre el gobierno o creen que deberían tener quienes le aportan gobernabilidad. Y ahí se arma todo este lío que ha desgastado, como recién comentábamos y vos ratificabas, Roberto, ha desgastado el gobierno a niveles que habitualmente los gobiernos llegan a ese nivel de desgaste mucho más adelante. Claro. Digo porque se habla mucho del tema, pasaron apenas 5 meses. Incluso
para sus votantes hoy pasa a ser casi el principal factor. No se mide en tiempo. De eso. Claro, pero no se mide en tiempo, porque Claro. los daños en muchos casos son irreversibles y están ocurriendo ahora, con lo cual hay que frenarlos ahora, que no vas a frenar dentro de 2 años, cuando Claro. ya el daño está hecho o está expandido. Lo tenés que frenar ahora. Y también se mide en términos de sustentabilidad. Lo que es insustentable ahora tiene consecuencias ahora sobre el presente. El viernes yo hablé con alguien de un gran fondo de estos que se están yendo, y yo dije, che, ya está, se calmó, van a sacar algo más. Dijo, no, nosotros ya está, ya hicimos nuestro negocio, no estamos yendo, no nos vamos a llevar todo en un día porque si no caen mucho los precios, pero nosotros nos vamos a llevar todo. Yo le dije, pero mira que la ley bases va a terminar saliendo. Sí, bueno, pero va a salir la que escriban los legisladores, la van a cambiar toda. Dice, Bueno, y eso va a ser un dato para los es la mercados. secuencia que hay que mirar. Pero ¿sí? no solo eso, porque, de nuevo, si la ley de bases se aprobaba, o no la ley de bases, porque creo que parte del problema también de Milei fue haber querido pasar 200 cosas al mismo tiempo. Si les iba mandando a poquito, iban a pasar. Seguro. Si pasaba en enero, en febrero, en marzo, eso podía dar algún tipo de expectativa de que a partir de ahí se acomodaba, de que la ley de bases era el comienzo de una etapa de colaboración. Y ahora lo que leen todos, porque lo dice Macri, porque lo dicen los radicales, porque lo dicen los gobernadores, es que si la aprueban la ley de bases, lo van a hacer para sacarse de encima el peso de no haberle dado nada al gobierno y que a partir de ahí va a tener más difícil la colaboración de esos Exactamente. sectores, Milei. Sí. No es que va a destrabar la A ver, colaboración. ayer Ritondo le hizo un toque. A ver, ponelo. Cuando se trató y se está tratando el tema con las eléctricas, las generadoras eléctricas, yo creo que hay que tener mucho respeto con los contratos porque la seguridad jurídica para que inviertan en la Argentina no solamente es lo que nosotros podemos poner el régimen de inversiones, sino también la seguridad jurídica. Y esos contratos hay que respetarlo con seguridad jurídica. Vamos a recordar que Caputo les ofreció y les impuso un bono con una quita del 50%. La cosa es una negociación, Bien. otra cosa es imponerlo. No está de acuerdo el pro oficial. Mauricio No. Macri no está de acuerdo con No esto. estamos de acuerdo, hemos sacado un documento desde el bloque de diputados porque creemos que eso da seguridad jurídica. No defendemos a nadie, lo que decimos... Pero Caputo no era del pro. Nunca fue del PRO, fue un funcionario del PRO, ¿sí? Y entró al gobierno por el propio gobierno, no entró por el PRO. El PRO no ha aportado institucionalmente ningún funcionario. Institucionalmente no, pero entonces ustedes están creen que rompió la seguridad jurídica esa acción de Caputo. Esas acciones rompen Bien. la seguridad jurídica y nosotros llamamos la atención porque creemos que la energía es uno de los rubros donde mayor inversión puede tener Argentina y más generación Bien. de ingresos de dólares podemos tener. Estamos en un país de libre pensadores, ¿no? Porque, ¿viste esos tipos que dicen, bueno, yo ahora voy a hablar no como abogado, no como diputado, no como... voy a hablar... Y uno dice, pero sos siempre... ¿Cómo haces para escindirte? ¿No? Ahora está la etapa de los funcionarios que no son de un partido. ¿No? O sea, Patricia Bullrich era la presidenta del PRO cuando entró, pero no era la presidenta del PRO. Entró como individuo. Hay más de 3.000 funcionarios que son del PRO, del masismo, del kirchnerismo, que están laburando ahí. Todos por su cuenta. Rompieron relación, no hablan más con los otros, se sacaron la camiseta y ahora son... Y después se la volverán a poner. Perdón, muchachos. a esto me refería cuando decía que hay una disputa de negocios cada vez más brutal. Esto que plantea Ritondo es un hecho muy puntual que disgustó a dos actores muy relevantes en la vida política y económica de Argentina, que son Caputo y Midlin, no Toto Caputo, Nicky Caputo. Y Midlin son los dueños de la energía, la transmisión de energía, la alta y media tensión. ¿Por qué es importante? Porque son dos personas muy cercanas a Mauricio Macri. Y en efecto, el bono que les impuso Caputo es un bono compulsivo, no fue un Sí. acuerdo. Y Al punto tal que las energéticas se negaron a participar en una foto que pedía Caputo. Es cierto que afecta a la seguridad jurídica. Bueno, Pero Caputo ya afectó la seguridad jurídica cuando era ministro de Economía del PRO. del propio gobierno. O sea, guarda, la agarran con pala. Cobran un montón. Ahora, si vos lo hablas en términos jurídicos, y sí, si un gobierno son en cualquier afectadores momento... seriales de te seguridad puede decir, jurídica. claro. El argumento de Sturzenegger, Caputo y de las digo. Y hay energéticas cosas es... que están pasando que van a tardar en salir a la luz y hacer escándalo. La verdad, cuando nosotros, Ari, hablamos de hacer este pedido de información pública, no pensamos que iba a tener esa repercusión. La verdad que no lo pensamos. No. El otro día estuve con alguien de un instituto cardiológico de primer nivel, ¿no? Y le pregunté cómo era el tema de los stent. Me dice, mira, un stent cuesta $3.000 y la prepaga te da 2.000. Y los otros 1.000, ¿quién los pone? Y generalmente lo pone el paciente. Y si el paciente no tiene,
Y a veces la ha puesto a la clínica esperando después financiarle al paciente o a veces no se la hacemos la operación. Y me contó otro caso, me contó dice, una mujer, 38 años, muy joven, pero que tenía el corazón muy mal. Necesitaba un aparato que se utiliza para mantenerte vivo, ¿sí? Te conectás a ese aparato mientras ven si pueden mejorar la situación de tu corazón o mientras buscan un donante para cambiarle el órgano. Ese aparato sale $9.000. Además son commodities, salen $9.000, ¿sí? La prepaga le paga 6. Dice que hubo toda una discusión, que el médico decía no podemos dejar morir a una chica de 38 años y qué sé yo, y finalmente el instituto lo puso los $3.000 y después verá de dónde lo saca. ¿Te imaginás? Me decía el médico, lo va a hacer una vez, la próxima vez, decir, mirá, yo no soy, no me hago cargo de eso. O sea, debe estar muriendo gente todos los días por estas cosas. ¿Esto por qué es? Por el manejo que hicieron con las prepagas y los medicamentos. Los medicamentos eran el 40% del costo de las prepagas. Los liberaron las dos cosas. Después le pusieron un tope a las prepagas, le hicieron bajar, pero no se lo pusieron a los medicamentos. Entonces hoy los medicamentos son el 60% del costo de las prepagas. ¿Cómo haces vos si te crece así? Bueno, tenés que dejar de gastar en otras cosas. Una cosa que en la que dejaron de gastar es en el pago a los profesionales, a los médicos. Por eso hay cirujanos que tampoco quieren operar, porque cuando vos entrás a operar del corazón, hay un porcentaje de riesgo de que se te muera. Según cómo está, según el estado que llega la persona, puede ser de 2-3%, puede ser de 50%. Bueno, para entrar a un quirófano vos decís, mirá, la verdad, esto no es poner ladrillo, ¿viste? Yo entro acá y la persona se me muere. Entonces dice, no, yo por esa plata no opero. Y tampoco tiene el insumo. Quiero decir que están matando gente por todos lados. Y a mí lo que me da bronca es no él, que es un loquito y llegó ahí, qué sé yo, que todo el establishment lo banca. Que él está ahí porque todos lo bancan. Porque si todos decimos una vez, bueno, basta, loco, basta. Este loco no puede estar más. No tiene diputados, no tiene senado, háganle un juicio político, declárenlo no apto y que se vaya a la casa. Y dejen de matar gente. No, si ni siquiera tuitean la nota de Ariel y Jalapa que nos están entregando la comida. No tienen voluntad ni para eso. Eso sí, para hacer internitas todo el día, ¿eh? Operaciones, que diga, eso está a la orden del día. Después lo niego. Me preguntan y dicen, no, yo no. ¿Qué operación? No sé, ¿cuál? ¿De qué estás hablando? Es muy fuerte, es muy fuerte. Gente por todos lados. Y a mí lo que me da bronca es no él, que es un loquito y llegó ahí, qué sé yo, que todo el establishment lo banca. Que él está ahí porque todos lo bancan. Porque si todos decimos una vez, bueno, basta, loco, basta. Este loco no puede estar más. No tiene diputados, no tiene senado, háganle un juicio político, declárenlo no apto y que se vaya a la casa. Y dejen de matar gente. No, si ni siquiera tuitean la nota de Ariel y Jalapa que nos están entregando la comida. No tienen voluntad ni para eso. Eso sí, para hacer internitas todo el día, ¿eh? Operaciones, que diga, eso está a la orden del día. Después lo niego. Me preguntan y dicen, no, yo no. ¿Qué operación? No sé, ¿cuál? ¿De qué estás hablando? Es muy fuerte, es muy fuerte. Ahora le van a votar al hijo, ya parece que todos dijeron, sí, no hay problema. Eso Es un juez más, un juez menos, dice, no, es lo mismo, ¿no? Quería comentar Son 5, digo, no es lo mismo, ¿no? Son 5. Quería sumar algo de eso, a partir de lo que dijo Adrián, de que cualquier senador que vote la ley ómnibus, la ley bases o el DNU es tan responsable de que la gente no coma como Petovelo que no entrega la comida. Cualquier senador que vote el pliego de Ariel Lijo para juez de la Corte también. O sea, solo por darles un ejemplo, cuando el juez Ariel Lijo decide meter en cana a Amado Vudú y con Patricia Bullrich decide mostrar la foto de Vudú en pijama mientras es detenido y lo mete en cana sin condena, metió en cana al tipo que se le ocurrió cómo se podía hacer para financiar al Estado y todos los programas de seguridad social del Estado. Entre ellos las jubilaciones y las moratorias para millones de mujeres que no se podían jubilar. Por ejemplo, las mujeres que hacen la comida en los comedores, que no van a tener jubilación porque no tienen aportes por ese trabajo que hacen en los comedores. Entonces, Lijo decidió meter preso a la persona que se le ocurrió tener un país más justo. Si vos lo ponés al hijo como juez de la Corte, sos responsable de poner en el máximo tribunal del país y para siempre a un tipo que decide políticas económicas de miseria desde un tribunal. Y eso es Ariel Lijo. Y lo que estamos citando para que se entienda es que Máximo Kirchner dio una entrevista al diario El País y le preguntaron si el peronismo va a apoyar la candidatura de Ariel Lijo, que es un juez que genera miseria. Los jueces generan pobres, los jueces generan muerte. Y la respuesta fue:
Se discutirá al interior de la fuerza política. ¿Habrá síntesis o no habrá síntesis? No sé si un juez más o uno menos cambia algo. Yo no sé dónde se discute eso adentro de la fuerza política. ¿Cuántos hay ahora en la Corte? Hay 4. Hay 4. O sea que el quinto, el impar, ¿cambia algo o no cambia algo? Sí, claro que cambia. Cambia. Entonces, en vez de decir rotundamente, un juez como Ariel dijo no, tener este tipo de respuestas, yo insisto, jueces como el hijo generan pobres. Lo mismo que jueces como Lorenzetti o Rosati o Rosengras o en su momento Bonadío. O sea, los jueces que se meten a discutir política económica a través de proscribir personas generan pobres. Y si vos los pones en la corte, los pones para siempre en el lugar donde esto se discute. Ese es un dato clave. El hijo tiene 55 años. Si entra a la corte va a ser juez por 20 años, por lo menos. Con lo cual, si vos pensás que estás resolviéndote con eso un problema de coyuntura por los próximos meses, que también es una gran pregunta, si lo resolvés o no poniéndolo al hijo, pero estás hipotecando por 20 años al país. A mí hace poco... Al contrario, el kirchnerismo votaría al hijo por lo contrario. Porque el hijo sería el garante de que Esa sería no la la metería real presa. política de hoy. A ver, los últimos 3 meses, antes de que Cristina diga mi candidato a presidente, ¿es Alberto? Alberto, cada charla que tenía, cada café que tomaba, decía yo soluciono este problema de persecución, asumo y al otro día te lo arreglo. Bueno, no pasó, pero no es el primero que le vende, pero por eso que le digo, va a arreglar el problema de la persecución que tiene. Entonces estaría ante el escenario de que el mismo sujeto garantizaría cosas supuestas para los dos que tendrían que aportarle los votos. El mismo sujeto. Bueno, si nosotros que somos... Pero además no es real. Cuatro... No le dan los números a Lorenzetti. No, pero está bien, pero digo, si nosotros... Claro, siguen siendo 2 contra 3. O sea, si me decís que va a tener efectividad la estrategia, te digo, bueno, qué sé yo. Yo no lo votaría, pero no, Bueno, no es después real. se jubila Maqueda. Sí, ¿y qué van a poner otro, Cristina? O sea, Bueno, tiendo a pensar que el hijo no estaría ahí, no es el candidato por estas dos cuestiones que estamos hablando, sino por una tercera menos comentada que tiene que ver con su condición de garante de negocios. también. Independientemente de Milei, independientemente de Cristina, los políticos son cada vez menos relevantes en la discusión de negocios en Argentina. Incluso aquellos que gobiernan. Que creo que Cristina alguna vez dijo, yo tengo una cuotita de poder, el verdadero poder está fuera de la Casa Los Rosada. titulares y los suplentes. Claro, y era alguien que estaba dispuesta a usar la lapicera. Claro. Imagínate si las personas que gobiernan, como pasó en el periodo de gobierno anterior a este, Sí, sí. no Mira, estaba recién dispuesto mencionaste a un usar la lapicera. empresario que fue muy favorecido por Lijo, que es Mindlin. Mindlin tuvo una causa por lavado de dinero y Lijo se la limpió. Sí, hay O sea, muchos. Hay el dueño de una treintena de concesionarias que creo que ahora está en la parrilla por una cuestión de negocios dentro del sistema de registro de la propiedad automotor, un señor de apellido Jack, también es muy amigo del hijo. Y también es muy amigo de Angelici, que maneja mucho más poder que muchos funcionarios del actual gobierno, Claro. porque maneja muchos juzgados, entre ellos el del hijo. Yo lo que vi Y que Angelici, ojo, porque ahorita soy el voto de Lustó. todos estos días que nosotros estuvimos preocupándonos por el tema de la comida, o que dirigentes como Graboy y Kicillof están viendo cómo hacen para alimentar a la gente, para sostenerlo, qué sé yo. Hay gente que está haciendo operaciones, qué sé yo. El Principito le da letra al perro para que le pegue a Kicillof. Y vos decís, ¿en serio están en eso, loco? ¿En serio están en eso? En vez de tratar de alimentar a la gente. Yo no puedo creer, te juro. A mí me mandaron la nota ayer, yo, ¿en serio? ¿En serio? ¿Van a seguir operándolo al gobernador, que institucionalmente el más importante del país, el que te puede garantizar, el que todos deberían estar apoyando para tener una opción a la extrema derecha? Lo están limando. Y después lo leyeron en la radio de la Cámpora. Y limaban, y limaban, y limaban, limaban el perro domingo a la mañana, pegándole al gobernador, al principal candidato que tiene el peronismo, para limarlo. ¡Ah, la mierda! Y nosotros estamos preocupados. Te juro, todos los días hablamos con Ari, todos los días. Che, ahora vamos a dedicarnos a los remedios, ahora vamos a dedicarnos todos los días a ver a qué podemos dedicarnos. Nosotros vamos a llegar que aunque todos estén enojados con nosotros, ¿no? Pero ojo, porque miren el número, ¿eh? Miren el número, ¿eh? Estamos arriba de Radio Mitre. La gente quiere escuchar la verdad. La gente no es boluda, ¿eh? La gente está dando cuenta de lo que están haciendo. La gente está dando cuenta. ¿Viste? Preocúpense por los problemas de la gente, entonces después van a ver cómo la gente lo va a querer. Y no le estás haciendo operaciones al tipo que está laburando, porque tenés que estar al pedo para hacer operaciones, ¿no? Tenés que estar al pedo, en serio, para pensar eso. ¿Viste? Cuando vos no tenés nada que hacer, la boluda, ¿qué puedo hacer? Vamos a llamar al perro que escribe, lo que yo le digo lo escribe. ¡Hala! Y después lo hace en mi radio y sale en mi radio, qué sé yo. La puta, la puta. Hay gente que está laburando todo el día para salvar vidas de la gente que está matando a este gobierno.
Mirá vos. Sí, hablando de perder tiempo, el que debe estar muy contento con todo esto de que se va Pose es el jefe de la CIA, que perdió varias horas de los últimos meses de su vida para cultivar esa relación. No, en serio digo, ¿cómo Porque se no tienen reconstruye ese coherencia, vínculo? no tienen coherencia. ¿Cómo se reconstruye ese vínculo? Óyeme. Aclaremos, el jefe de la CIA es, después del presidente de Estados Unidos, las tres personas Óyeme, más importantes en la estructura pública. Y lo otro que anunciaron es que entra Sturzenegger, que lo dijo el presidente el otro día. Yo les recuerdo que Sturzenegger es el del blindaje en 2001. Es el que nos metió 40.000 millones de dólares de nueva deuda. El megacanje. Del megacanje, y cayó el gobierno. Y después de eso, Sturzenegger fue el de la fuga de 15.000 millones de dólares en el 2018 con Macri. O sea, ya hizo 2 cagadones terribles y ahora lo van a poner. Eso sí son los medios. Porque los medios hay cosas que no consiguieron del todo. Vos fíjate, Cristina. Cristina, digo, hoy mide 35, 36 puntos, me apura un poco, llega a 40. O sea, no es que destruyeron la imagen de Cristina. Lo que sí hacen es lavar la imagen de estos tipos. Porque los tipos después, al mes que se van del gobierno, van a opinar del gobierno que sigue y opinan como si fuera Bin Laden opinando de cómo reconstruir las torres. La tiraste vos, hijo de puta. Y claro, así lo blanquean. Al tiempo la gente se olvida que ese fue y entra por tercera vez. Igual que Burrich, es la tercera vez. Es muy fuerte. Eso lo hacen los TN, los Telefe, la Nación Más. La pregunta es, ¿a dónde entra? Que el otro día decíamos, ¿no? Que se lo dijo a Majul y Majul no le repreguntó. Le dijo, ¿va a ser ministro? Y no le repreguntó ministro. Una vez que esté ahí adentro, va a estar... Pero no es menor, porque Caputo va a estar en peligro. Una cosa es Caputo, otra cosa es Mondino, que son los dos roles para los cuales se habla para Sturzenegger, Cancillería o Economía. Porque si es Cancillería, podría ser la idea esta de que él sí va a saber ir a buscar inversiones que no están consiguiendo. Si es Economía, preparémonos, porque Caputo es un tibio socialdemócrata al lado de Sturzenegger. Claro. Es un heterodoxo al lado. Arrancamos con preocupaciones, situación económica y evaluación de gestión. Se mantiene el consenso de que la responsabilidad mayor es sobre el gobierno anterior. O sea, se le adjudica al pasado, en realidad no solo al gobierno anterior, al pasado se le adjudica la responsabilidad sobre los problemas del presente. Hay consenso de que la economía está en una fase de transición y ajuste con una notable recesión que ha afectado el consumo, es decir, se siente en el bolsillo. Pero aún así se mantiene el consenso de que es necesario pasar por este periodo doloroso para corregir los errores y abusos de gobiernos anteriores. O sea, gravita todavía, incluso como explicación de los dramas del presente, que es consecuencia de las políticas pasadas. Las principales preocupaciones, inseguridad e inflación, la calidad de la salud y la educación siguen siendo los temas más preocupantes. El aumento de las prepagas, esto es una novedad, es de ahora. Los colegios y las tarifas son las preocupaciones más inmediatas. Esta me interesó particularmente para analizarla. El estado de ánimo del votante de Milei, núcleo duro, del 30%, oscila entre el agotamiento y el suicidio. Y la esperanza, no. La esperanza. Todavía no. Entre el agotamiento y la esperanza del votante núcleo duro de Milei. Dicen que su límite de tolerancia al ajuste está cerca de ser alcanzado. Ajá. Así que está empezando a exigir resultados. El nuestro también. Hacen malabares. Los focus group con vos darían cualquier otra cosa. No, ¿Te imaginas si le preguntan a no Navarro? nos convocarían porque es bastante previsible, me parece, pero a nosotros no nos convocarían. Pero digo, hacen malabares para llegar al fin de mes y por esa razón están empezando a llegar al límite, al agotamiento. Bueno, ese es el deadline del gobierno de Milei. Si su núcleo duro llega al agotamiento y el sistema de poder le saca el banquito, como estamos viendo, empezando por Macri, se agota la experiencia de Milei. Por eso el plebiscito puede ser una forma de ganar un poquito de aire en este estado de cosas. En línea con eso, ya muchos consultores, investigadores de opinión pública advierten que a lo que era la preocupación mayoritaria por la inflación hasta hace algunos meses, ahora aparecen el desempleo y el salario empardándole o ganándole, es decir, a la gente le empieza a preocupar más no tener trabajo o que el sueldo no le alcance que la inflación en sí misma. Ahora, esta encuesta, insisto, está hecha por la gente de proyección, está distribuida entre sectores del peronismo. ¿Y por qué es importante? Porque si sigue habiendo un enojo muy marcado con el pasado es la fisonomía que tenía la dirigencia política del peronismo nacional, popular, progresista, hasta las elecciones de noviembre del año pasado, hay
hay que empezar a confrontar con nuevos rostros, con nuevas propuestas, ¿eh? Nuevas canciones, dijo alguien. Nuevas canciones. Bueno, porque fíjate que el principal activo que tiene el gobierno para sostenerse en su electorado es el enojo con lo pasado. Claro. El enojo Se y el hecho de desarma- que no aparezca nada concreto del otro lado Es que todavía como alternativa. Es lo que obliga, lo que obliga. Por eso a mí me parece bien. Yo lo escuchaba el otro día, no me acuerdo si fue a La gente Rebord, quiere a algo quién. nuevo, pero cuando alguien dice la palabra nuevas canciones, todos se enojan y van y le pegan entre No, todos. todos no, se enojan quienes no participarían. Estuve hablando con gente de comedores, hablé con una señora que atiende ahí todo un vecindario y me decía que el jueves a la noche había ido un matrimonio, 30 y pico de años, con 2 chiquitos. Hacía mucho frío, fueron ahí al comedor a pedir comida, les sirven la comida y comen como locos, apurados, los veías, ¿sí? Y ella, viste, te da por comentar algo, ¿sí? Y dice, Milei, hijo de puta, nos está cagando de hambre. Y la mujer levanta la cara y le dice, no, hay que esperarlo. Este sacrificio hay que hacerlo. Y yo quiero darle un dato para que le cuenten a la gente que no es que todos estamos mal. La que no tenés vos en el bolsillo la tiene otra. Entre las cosas que hizo Milei con ese DNU fue liberar el precio de muchas cosas. Entre otras, el interés que te cobran los bancos. Quiero que vean esta tabla porque Milei mismo, él está orgulloso de la ganancia de los bancos, entonces él la retuiteó. Acá da la ganancia de los bancos en cada año. Y todo está hecha en billones de pesos. Un billón son 1.000 millones de millones. Entonces, el año que más había dado había sido 2020, 1.19, 1.20, y ahora está en 2.40. El año pasado estaba en 0.88, es decir, el año pasado no llegaba a 1 billón. Y ahora son 2 billones. Es decir, prácticamente triplicaron las ganancias promedio los bancos de los últimos años. Es decir, mientras a vos se te achicó el salario 30, 40%, mientras muchos se quedaron sin laburo, los bancos triplicaron la ganancia promedio de los últimos años. Triplicaron. Y ganan miles de millones. Entonces no es que hay que esperarlos. Hacer un esfuerzo por pensar, porque estás llevando a un chiquito cagado de frío a comer a la noche porque no tenés para darle de comer. Bueno, esa es la gente engañada. Gente engañada por los medios, gente engañada por las redes, por tipos como Majul, que ayer hacía encubrimiento del hambre, ¿viste? Ayudando a su productora Petovelo, a Bullrich. Bueno, no es cierto que todos estamos mal. Hay gente que está ganando mucho dinero. La que te falta en el bolsillo a vos, la tiene otra. La tienen las petroleras, la tienen las energéticas, la tienen los bancos. Todo lo que están llenando de plata en este momento. Entonces a vos no te alcanza, tuviste que sacar al pibe del colegio, tuviste que dejar la prepaga y otro tiene que llevar a sus hijos a comedores. Los bancos triplicaron su ganancia. Triplicaron su ganancia. Eso es lo que está pasando en el país. Y Milei lo retuitea porque está orgulloso. Claro. Y a vos te dice que es mentira que no te están entregando la comida. Eso es lo que está pasando. Y porque contamos esas cosas es que hay tanta gente mirándonos en este momento. Porque muchos la encubren y otros están hablando de otra cosa. Porque están en las cosas chiquititas. ¿Viste? Se ve que nunca sintieron hambre. Yo no tuve hambre, pero yo vi a mi vieja que cuando quedaba el último pedacito, ella decía, no, yo ya comí. Yo ya comí. Es muy feo tener hambre, ¿eh? ¿Te imaginas la angustia de una madre que no le puede comer a su hijo? Lo que debe estar sintiendo esa madre. Eso está multiplicando todos los días. Todos los días. Y hay un montón de gente que lo están cubriendo y otra que está en la pelotudez. En la pelotudez está. Tratando de joder a alguien que por lo menos hoy se está ocupando de 17 billones de personas. Eso es lo que está pasando. Hay gente que está muy mal y hay gente que está ganando mucha guita. Esto es transferencia de ingresos. Esto es la derecha. No es cierto que no existe más la derecha y la izquierda. Sí que existe la derecha y la izquierda. Yo soy de izquierda. Y la derecha es la que te está vaciando los bolsillos y la que está vaciando la panza. Eso está pasando en este momento. La guita que le falta a uno la tiene el otro. La guita que le falta a uno la tiene el otro. Y ese es el balance de los bancos del que Milei está orgulloso. Si yo les digo la foto de Olivos, ¿qué se les viene a la cabeza? Con sinceridad. La foto de Olivos.
la foto de Olivos. A mí lo primero que se me viene a la cabeza, por lo menos hasta ayer, es la foto que les muestro de Alberto Fernández en pandemia, festejando un cumpleaños en la Quinta de Olivos. Una foto que fue insultante para los millones de argentinos que poníamos todos los días nuestro cuerpo para sostener un aislamiento en la pandemia y no contagiar a otros en una acción solidaria de no hacer circular un virus que ponía en riesgo sobre todo a las personas que tenían algún tipo de comorbilidad. No era mi caso, por ejemplo, pero yo me guardaba para no hacer circular ese virus. Y esa foto fue un insulto. Aclaro algo, esa foto no mató a nadie. La gestión de la pandemia de ese mismo presidente fue una gran gestión. Acá nadie se quedó sin una vacuna, nadie se quedó sin un respirador, nadie se quedó sin una cama. Y fue absolutamente virtuosa la gestión de la pandemia. Tapada por esta foto. Tapada por esta foto. Pero queda como reflejo casi pavloviano que te dicen la foto de Olivos y vos te acordás de esto. Y está bien que te acuerdes, ¿eh? Porque fue un golpe y fue insultante para todos nosotros. Pero a mí, a partir de hoy, me viene otra foto. ¿Qué es esta foto? ¿Qué es la foto de Olivos de ayer? Ayer, son varias fotos, ¿sí? Son las fotos del presidente Javier Milei con su mesa chica, que integra Karina Milei, Santiago Caputo, un monotributista que trabaja para una empresa privada pero tiene una oficina en la Casa Rosada y está en la cabecera de esta foto, junto con Guillermo Franco, es el jefe de gabinete, Martín Menem, Manuel Adorni, a partir de hoy también con rango de ministro, y la ministra de Represión, Patricia Bullrich. Y es una foto de un festejo de que bajaron las jubilaciones. Es un festejo de que le sacan plata a jubilados. Y esa foto sí mata. Esa foto sí mata. Porque Alberto Fernández se sacó esa foto en Olivos mientras cuidaba a la población. Y repito, fue un horror esa foto. Pero esta foto en Olivos es una foto mientras le sacan la comida a la población, mientras le sacan los medicamentos y encima le bajan la jubilación. Esa foto festeja que en las últimas semanas le bajaron la jubilación nominal a los jubilados. Nominal es que van a cobrar menos, pero además le bajaron la jubilación real porque le sacaron los medicamentos que les daba el PAMI. Entonces, esta foto sí mata. Mata lento, pero mata. Un jubilado que deja de comer las proteínas que tiene que comer, que se empieza a alimentar mal porque no le alcanza la plata, que deja de tomar un remedio porque no lo puede pagar, que deja de tener un protector gástrico porque no se le da más el PAMI. Esa foto sí mata. Y esta es la foto de Olivos. Afuera de Olivos había jubilados reclamando contra esta obscenidad de decenas de diputados, pues esto no fue un grupo chico, fueron decenas de diputados, a festejar la muerte por goteo de jubilados. Y es la foto que hay que recordar. Ustedes me dirán, ¿es opinable? Bueno, hay datos. Hay datos. Yo me puse a revisar ayer con esto del asado, porque el asado es un lugar nuestro, es un lugar cultural, es un lugar lindo, es un lugar que además nosotros vieron que no necesitamos organización para un asado. Che, prendí el fuego, ¿quién viene? Vieron que en otros países tenés que avisar con 2 semanas de anticipación. Acá es un lugar de cariño, de amistad. Ni siquiera importa tanto el gusto de la carne, que es rico. Es el momento, es que nos juntamos, es la previa, es la charla, es una comida que dura 3, 4 horas. Es un momento lindo. Es un momento lindo. Y nos lo quitan. Porque vos y yo y todos nosotros cada vez hacemos menos asados. Porque no alcanza. Y esto está ratificado en números. Les quiero mostrar los números primero de producción de carne vacuna. Porque una de las cosas que te dicen es tenemos que producir más. Miren, estamos produciendo medio lo mismo que en los últimos 30 años de carne. Ahí ven el gráfico. Estamos más o menos en los mismos valores. O sea que no hay menos carne. ¿Sí? No hay menos carne.
Ahora, ¿qué pasa con esa carne? Sigamos mostrando gráficos. Este gráfico, lo que vemos es que lo que tenemos es récord de exportaciones de carne. O sea, producimos la misma carne, pero la vendemos afuera. No es nuevo, ¿eh? Desde el 2019 tenemos récord de exportación de carne. Por eso nosotros decíamos también que una cosa era la gestión sanitaria de la pandemia y otra era que la gente no podía comer un asado para festejar que la habían vacunado. Y lo dijimos acá desde el 2020, 2021. Era vacuna y asado. Dieron vacuna nada más. Salvaron la vida, pero tampoco había asado. Ahora, hoy hay menos. Y hoy tenemos récord de exportación de carne. Récord histórico de exportación de carne. ¿Qué más tenemos números de carne? Consumo interno. Tenemos récord al revés, negativo de consumo interno. ¿Sí? Récord negativo de consumo interno desde el año 96. En 30 años nunca consumimos tan poca carne. Y este es el general. Y el per cápita, que es el último que les muestro, también tenemos el menor consumo histórico de carne per cápita. Estoy hablando del siglo de la democracia, ¿sí? Para atrás tampoco se comía carne. Estoy hablando del siglo de la democracia. Entonces la foto de ayer se da en este contexto. Producimos más o menos la misma carne, exportamos la mayoría de la carne, tenemos récord negativo de consumo interno y el menor consumo per cápita. Y en ese contexto se juntan a festejar. Se juntaron a festejar y encima festejaron con un asado. Con un asado. Ese momento para ellos, como para nosotros, fue un momento de festejo, de juntarse, de hacerse un mimo entre ellos, de celebrarse, de encontrarse. Y festejan que bajaron las jubilaciones. Con un asado. Con un asado. Todavía no sabemos cómo se pagó. Tuvieron que decir que lo pagó cada uno de los comensales. Algunos dijeron que fue en efectivo, otros dijeron que era transferencia. ¿Transferencia a quién? Uno no va con la tarjeta de débito y pagan un postnet al Estado. No sé. ¿A dónde fue esa plata? ¿Cómo se pagó eso? Pero hasta es casi menor en este contexto. El contexto es este que les acabo de decir. Hoy en día un jubilado gana 20% menos real de lo que ganaba cuando asumió este gobierno. No tiene para comprar asado, no tiene para comprar medicamentos, no tiene para pagar el alquiler y es básicamente pobre desde el día que cobra la jubilación mínima. Esta es la foto de Olivos. Un festejo de la miseria planificada, inclusive de los jubilados. Inclusive de los jubilados. A ver si cambiamos de foto de Olivos. Dale. Noticia de última hora que está contando The Economist alrededor de Novavax. Novavax subió en la jornada de ayer en torno del 5,3%. The Economist dice que las acciones de la empresa biotecnológica dedicada a las vacunas suben, y aquí está la última hora que está contando The Economist por qué suben, tras detectarse 2 casos de gripe aviar en seres humanos, lo que dice que eleva a 8 ya el número total de casos detectados este año. Dice que la gripe aviar se ha propagado a través del ganado en 9 estados norteamericanos, entre ellos Michigan, donde se detectó un caso. El otro se detectó en el estado australiano de Victoria. Las acciones de Novavax, empresa biotecnológica estadounidense que investiga esas vacunas contra la gripe A, subieron un 5,3%, como ven en el gráfico, en la jornada de ayer, por ese movimiento alrededor de la gripe aviar. Suben tras detectarse 2 casos de gripe aviar en seres humanos, lo que eleva a 8 el número total de casos detectados. Y le repito, dice distintos informes alrededor de cómo han llegado esos casos de gripe aviar a humanos, que la gripe aviar se ha propagado a través del ganado en 9 estados norteamericanos, entre ellos Michigan. Movimiento hacia arriba de Novavax del 5,3% después de ese descubrimiento de esos casos, de esos 2 casos de gripe aviar.